El día de hoy vamos a realizar la retroalimentación de los foros y las actividades que hemos realizado en la asignatura de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.cdmx.gov.mx. ¿En qué consiste esta retroalimentación? Primero vamos a analizar los foros, cada uno de estos. Mi retroalimentación se basa en ejemplos reales que ustedes ya entregaron. En el caso del módulo 1, titulado Foro Integrador del Aprendizaje, la influencia de los factores naturales en las relaciones internacionales, realizado por Pamela Lisset García Cruz. Em, Tenemos que el error más común que ustedes realizan es no marcar las secciones introducción, desarrollo, conclusión, referencias. Recuerden que los foros tienen como objetivo que ustedes aprendan a defender y argumentar sus ideas en una estructura de escritura argumentativa. Entonces, en una primera etapa es importante que ustedes dividan su foro en introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. ¿Esto por qué? En la introducción se plasma regularmente cuál va a ser el objetivo de ese foro. En este caso, voy a leerlo. Este foro integrador de aprendizaje, titulado La influencia de los factores naturales en las relaciones internacionales, busca responder dos cuestiones. Primero, ¿en qué puede ayudar la geografía para entender el cumplimiento actual de los ODS? Y después, ¿qué explicaciones puede aportar la geografía a las relaciones internacionales? De entrada, y aquí ya se plantea qué es lo que voy a argumentar o explicar. En esta revisión, las secciones en morado son las que yo he agregado a sus participaciones y las secciones en gris son las que ya había escrito Pamela. Después, en el desarrollo, uno de los problemas más comunes es que a ustedes se les olvida agregar palabras que den hilación y coherencia a sus argumentos. Entonces, lo primero sería investigar sobre preguntas que les ayuden, se llaman preguntas vínculo, se llaman linking words, que les ayuden a hilar sus argumentos, ¿no? Entonces aquí, en primera instancia, el análisis espacial y la cartografía son fundamentales para, y ahí expliqué una serie de motivos por los cuales es importante analizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de la geografía y las relaciones internacionales. Ahora, también un segundo problema es que se les olvida cuando agregan un término, inmediatamente ponen las siglas, pero no ponen lo que significan esas siglas. Entonces, esto también es sumamente importante porque no todos sus lectores tienen por qué estar familiarizados con las siglas. Eh, Otra cosa que también se les olvida es que para ustedes escribir estos foros, em, tienen que demostrar que han leído el contenido de sus módulos, ¿no? Entonces es importante hacer una mención en unas cuantas líneas de cuál es el contenido principal de ese módulo. En este caso, algo que me parece relevante rescatar del módulo es que la geografía tiene un conjunto de principios que ayudan a las relaciones internacionales a pensar las problemáticas de una manera diferente, ¿no? Entonces aquí directamente hacemos una referencia al contenido del módulo. También algo que es recurrente es que se les olvida eh, citar, ¿no? Citar en formato app. Estos agregados los elaboré yo eh, porque también, aunque ustedes plasman ideas, no dicen de dónde extrajeron esas ideas, ¿no? Entonces pueden ser ideas propias. Si ustedes buscan tal cual este argumento que escribió en este caso Pamela, aquí lo he buscado en Google, inmediatamente me dice que efectivamente el argumento que nos dio Pamela es auténtico, no lo copió, ella lo escribió. Sin embargo, esto también se puede encontrar en otros artículos. Entonces, es importante dar cuenta de los artículos que yo leí de manera previa para crear ideas, ¿no? Y sustentarlas. Entonces, aquí esta idea, eh, Pamela la tomó del Banco Mundial 2023 y también esta idea se puede encontrar en Ramírez Cabello 2022. Esta es una cita que no es textual,
sino que solamente estoy diciendo, mira, yo leí el artículo del Banco Mundial y a partir de ese artículo pensé esta oración. Lo mismo en este caso. En la conclusión se debe de plantear una síntesis de mis aprendizajes, de lo que para mí significa lo más importante que he aprendido en esa reflexión. Entonces, tengo palabras que me ayudan a identificar que justo estamos hablando de una conclusión. En síntesis, a partir de la reflexión anterior, es importante evaluar la disponibilidad de acceso a la infraestructura y servicios básicos como carreteras, hospitales, escuelas, estoy grabando, carreteras, hospitales, escuelas, ¿no? Em, y eh, con esta información podemos identificar áreas prioritarias para la intervención, desarrollar estrategias de planificación y gestión de desarrollo. Básicamente aquí lo que nos está diciendo Pamela es lo que aprendió. En una conclusión se presenta una síntesis de mis argumentos, se puede señalar una opinión propia sobre el tema y también posibles cuestiones que a mí me detonaron a partir de la realización del foro. Entonces, no tiene que ser extensa, puede ser cortita. Ahora, en las referencias hay otro problema bastante importante. Independientemente de que puedan tener estas se llaman URLs, son las ligas electrónicas donde encuentras estos textos. Creo que todavía no se ha logrado em, identificar los principales elementos de una liga. Normalmente esto lo agregan sin fecha, o sea, le ponen la liga y le ponen sin fecha cuando todos los recursos por lo regular tienen autor y fecha. Si no tienen autor y fecha, pues esta información no es confiable. Ahorita vamos a demostrar cómo es que siguen habiendo algunos problemas al identificar los elementos principales de una referencia, tales como, pues justamente, eh, este texto lo habían citado como Banco Mundial Blogs, ¿no? Y si bien el medio por el que se publica es el Banco Mundial Blogs, el autor está aquí, ¿no? Y claramente está en el documento. Aquí aparece que el autor de esta nota se llama Mariam Rabi, el apellido es Rabi y el nombre Mariam, y fue publicado el 22 de diciembre del 2023. Esto es una nota de un blog, ¿no? El título es ¿De qué manera los países y las ciudades utilizan los datos geoespaciales para el seguimiento de los ODS? ¿Es información confiable? Efectivamente, el trabajo de Pamela fue adecuado en ese sentido, que es información confiable. Sin embargo, al momento de referir, ella no agregó de manera adecuada la cita en APA, ¿no? La cita en APA lleva apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto, 2023, se pone el título, los principales, los países y las ciudades, ¿no? Que es esta, se copia tal cual el título del blog, ahí está, eh, ¿no? Ahí está el título del blog, de qué manera los países y las ciudades utilizan los datos geoespaciales para el seguimiento de los ODS, blogs del Banco Mundial y da la liga de donde lo encontré, ¿no? Toda cita lleva apellido, eh, inicial del primer nombre, fecha de publicación y la URL, ¿no? Lo mismo pasa con los siguientes. En este caso, Pamela puso todas las citas sin fecha. Y entonces el problema se repite en las demás citas, ¿no? Por ejemplo, en esta también el autor se llama José Ramírez Cabello, fue publicado en el 2022 y es un artículo publicado en la revista Telos, ¿no? Entonces está obviamente citado de una forma inadecuada porque si tiene autor, se llama Ramírez Cabello José, ¿no? Igual apellido, inicial del primer nombre, fecha de publicación, título de el artículo
revista en que fue publicado y la URL. Lo mismo, el texto de Acosta, este también tiene autor, se llama Franco Acosta, nombre, apellido. El título se llama Contribuciones de la Geografía al Desarrollo Sostenible y también tiene fecha de publicación. Si ustedes se van hasta el final del sitio, cuando es información confiable, normalmente tiene copyrights. Entonces, aquí dice Educación Ambiental 2025. Entonces, también hay que corregir Acosta F 2025, el título de lo que de la publicación, ¿no? En este caso, esta. Contribuciones de la geografía al desarrollo sostenible, que es el título de el texto de Acosta Franco, que nos está citando su compañera. Después la URL o la dirección electrónica en que se puede encontrar, ¿no? Y lo mismo pasa en este sentido, en esta cita. Entonces, hay que tener cuidado cómo se referencia y se cita y tener la pericia de buscar pues los elementos básicos de una cita, que es autor, fecha de publicación, título y dirección electrónica de la que se extrae, ¿vale? Entonces, en síntesis, ¿cuáles son los elementos más comunes? Pues una es que no se ha podido construir propiamente una estructura argumentativa, es decir, se les olvida poner introducción, desarrollo, conclusiones y desarrollo y referencias, identificar qué es lo que se debe agregar en introducción, el objetivo de mi foro integrador de aprendizaje, qué es lo que voy a responder. En el desarrollo, efectivamente, responder con argumentos sustentados, hilados y coherentes ese argumento y después realizar una síntesis de mis aprendizajes a partir de la reflexión que he estructurado, ¿no? Y todo esto agregar en formato APA las citas en texto y las referencias al final de mi participación y que efectivamente mis referencias pues tengan todos los elementos de autor, fecha, título y digamos direcciones electrónicas que efectivamente yo pueda corroborar, como ahorita pueden ver, que se encuentran disponibles online, ¿vale? Entonces, con esto vamos a pasar al segundo foro, que básicamente tiene problemas muy semejantes, ¿no? Aquí ya Camila, en el módulo 2, titulado Foro de Reforzamiento de la Geografía y el Desarrollo Sostenible, ya divide su texto argumentativo con los elementos introducción, desarrollo, conclusión y referencias. También incorpora las referencias en formato APA. Sin embargo, sigue teniendo algunos problemas. No se menciona de forma clara y precisa cuál es el objetivo de ese foro de reforzamiento. Tampoco siguen faltando las citas en formato APA que den sustento a mis argumentos, que me digan de dónde saqué esa información y las palabras que me ayudan a darle hilación y coherencia a todo mi texto, ¿no? La investigación está en la mayoría de sus documentos. Se puede observar que han hecho un esfuerzo por buscar información relativa a los temas del foro de reforzamiento. Sin embargo, no se cita, ¿no? No se ha podido lograr incorporar las citas como un elemento que me ayuda a demostrar, uno, que yo he leído los contenidos, que yo he investigado y por lo tanto puedo sustentar mis argumentos con base en la opinión de otros expertos que ya lo dijeron antes que yo. Y pues hay problemas en que no, el texto parece que un párrafo está desvinculado al siguiente porque no hay hilación y coherencia que le den cohesión a esa participación.
Em, bueno, después en el módulo 3, foro de reforzamiento crítica a la medición de los ODS, ya tenemos igual que se sigue olvidando que debe de haber introducción, desarrollo, conclusión y referencias, y que esto, pues básicamente, tiene que aquí yo señalar cuál es el objetivo primordial que voy a responder en este módulo. Después, señalar cómo los elementos estadísticos me permiten tener una comprensión diferente de los objetivos de desarrollo sostenible. Señalar por qué considero que es importante darle seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y esto sustentarlo con citas de expertos que me están señalando que es importante hacerlo de esa manera, agregar una conclusión y una reflexión propia de mis aprendizajes y lograr en el desarrollo responder las preguntas planteadas en mi introducción, ¿no? Si yo no respondo todas y cada una de las preguntas que yo dije que iba a responder, pues entonces me hacen falta argumentos que podría plantear en el desarrollo. Ahora, los textos argumentativos, más que ser largos y ser un copiar y pegar de todas las fuentes, es escribir una reflexión propia en la cual yo puedo identificar que ustedes saben qué es lo que el objetivo de una introducción. En la introducción se plantea la idea principal que yo voy a defender, la, las preguntas que yo voy a responder, eh, el objetivo que yo busco sustentar, ¿no? En el desarrollo justamente se dan los argumentos y esos argumentos tienen que estar sustentados en evidencia, ¿no? Es decir, en lo que otros expertos dijeron sobre esos temas. Aquí el desarrollo también es el momento en el que yo puedo decir, mire, profesora, yo leí a estos y a estos autores y porque estas personas son autoridades expertos en esa materia, pues mis argumentos son y digamos acertados, ¿no? Son asertivos. Y en la conclusión, pues plasmo lo que yo aprendí, ¿no? Las reflexiones que me llevo después de realizar este foro, las referencias sirven para saber de dónde saqué la información. Eh, Ahora, en la última parte, en el módulo 4, tienen un foro de reforzamiento titulado que deberíamos tomar en cuenta, que hacer un análisis geopolítico de los ODS. Aquí, Sirene, pues digamos que se le olvidó justo agregar pues las secciones, ¿no? De introducción, desarrollo, conclusiones, es decir, todavía no queda clara que siempre cuando hablamos de estructura argumentativa debemos de poner introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Si ustedes pueden ver, espero que ya hasta este momento sepan que pues no se sustentan con citas en texto, o sea, con opiniones de expertos, sus foros, y si eso no se hace, quiere decir que no se está investigando o no se está haciendo el trabajo de revisar eh, de manera ardua o en internet, en sus módulos, pues buscar más opiniones, ¿no? Entonces es importante que citen, ¿no? Este, no deben de contestar pregunta-respuesta, sino que en la introducción deben decir, bueno, el objetivo de este foro de reforzamiento es responder qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico, serían los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS. En el desarrollo tendrían que responder cada una de las preguntas e hilar los argumentos, agregar citas de especialistas que efectivamente están señalando que es importante realizar eh, tanto el análisis geopolítico y porque es importante realizar este análisis geopolítico para dar seguimiento al cumplimiento de los ODS. En la conclusión señalar qué aprendí de ese proceso, o sea, qué aprendí de esa reflexión, por qué es importante la geopolítica, por qué es importante para las relaciones internacionales tener una perspectiva geopolítica de
una problemática concreta o de la situación de avance o no de los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues este foro también tiene una calificación baja porque pues no me dice de dónde sacó sus ideas, no tiene los elementos de introducción, desarrollo y conclusiones, no plantea en la introducción las preguntas que va a responder y tampoco agrega sus referencias, ¿no? Entonces, si no hay referencias, pues yo no sé, no hay manera de dar seguimiento si está utilizando ese estudiante, eh, digamos, fuentes de información confiable, ¿no? De dónde está sacando esas ideas, qué tal si lo hace de información errónea, ¿no? Entonces, en este caso, este foro, que no cumple con las características, pues tiene una calificación de 65 puntos, ¿no? Entonces, para lograr tener los 100 puntos, pues debemos de primero construir los foros en estructura argumentativa, tener claridad sobre las secciones introducción, desarrollo y conclusiones, saber que tengo que plantear mi objetivo, qué es lo que voy a responder en la introducción, si tengo que definir algún concepto en la introducción para darle coherencia al resto de mi participación, lo hago en la introducción, agrego citas que indiquen que estoy efectivamente realizando una investigación y que estoy sustentando mis argumentos con base en la opinión de expertos. Le doy coherencia e hilación a mis argumentos a través de palabras vínculo. Tengo en mi conclusión una reflexión propia que sintetiza y también me señala cuáles han sido mis principales aprendizajes en esta actividad y agrego las referencias debidamente con los datos de autor, fecha de publicación, título y dirección electrónica de mis referencias. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos estos elementos. Ahora vayamos a revisar las tareas auténticas, ¿no? Las tareas auténticas, primero, pues todas deben de tener una carátula, todas las tres que les voy a mostrar el día de hoy lo cumplen. Se tenía que realizar una infografía donde teníamos que analizar los factores del medio físico, biodiversidad, resiliencia de ecosistemas, paisajes culturales, teoría de la sensación, teoría de las sistemáticas de Gaia, afectaciones, ¿no? Teníamos que realizar una reflexión final. Sin embargo, esta tarea pues sigue utilizando, eh, bueno, son referencias, no son bibliografía, ¿no? Primero, em, en formato APA se conocen como referencias y solamente se referencia lo que efectivamente yo utilicé para construir mis argumentos. A pesar de que tienen fecha de publicación, la persona sigue poniendo que la publicación no tiene fecha, ¿no? Y si yo me pongo a buscar esta información en internet, pues no hay manera de darle seguimiento, pero si yo eh, me gustaría buscar esta información, por ejemplo en este caso, y la copio y la pego en mi explorador, tendría que ser capaz de poder encontrar la información y efectivamente, ¿no? Acá tengo el texto que está citando su compañera y claro que sí tiene fecha de publicación, que es 2019 y claro que sí tiene autor, se llama Evelyn Rodríguez y Ana Luz Quintanilla, ¿no? Entonces, obviamente que esta cita está inadecuada porque claro que sí, este texto tiene tanto autor, tiene fecha de publicación 2019, de hecho incluso son dos autores, y lo mismo pasa con Conavío, se les olvida citar en formato APA. Esos son 10 puntos menos por no hacerlo de forma adecuada, eh, y es algo que reiteradamente, eh, digamos, tiene que ser, digamos, tienen que lograr en algún momento hacerlo de forma adecuada, ¿no? Que es la referenciación de la información que ustedes revisaron para realizar su tarea. Entonces, igual pasa lo mismo en, en, el, en la tarea auténtica del módulo 3. Es un muy buen trabajo realizado por José Iván Mejía Serrano. Empezó bien, tiene introducción, tiene título,
analizó las 12 métricas, no solamente una selección, sino analizó las 12 métricas, puso una interpretación propia de cada métrica. Pueden ustedes analizar las 12 métricas o, o, o solamente unas 3 o 4. Sin embargo, al final, mientras todas estas imágenes que tomo tienen fuente, ¿no? Aquí fuente, me dicen de dónde las saco. Las últimas imágenes que toma su compañero, pues no están debidamente eh, citadas, ¿no? Entonces, estas ya no me dice de dónde las tomó. Entonces, es importante que toda captura de pantalla, toda imagen, toda gráfica que ustedes tomen de un elemento que ustedes no elaboraron sean citadas, o sea, me digan de dónde sacaron esa información con este formato, fuente de datos, presupuesto global de carbono 2025, ¿no? Este, y también, pues, al final me den una conclusión propia, ¿no? Que en este caso sí lo cumple y me agregan las referencias. Pero si se fijan, los últimos tres elementos y tres elementos, dos gráficas y una tabla, su compañero no las citó, no me dijo de dónde extrajo esa información y eso pues nos mete en un problema al no hacerlo de forma adecuada, porque si yo no digo de dónde extraje esa información, pues constituye plagio, ¿no? Porque estoy sin permiso, sin autorización, sin darle, eh, digamos, la autoría de dónde tomé esos datos. Estoy utilizando información que no es mía, ¿vale? Ahora, por último, en la tarea auténtica, eh, que realizó Hidalgo Covarrubias Luis Ángel, tiene título, tiene una redacción adecuada, sus argumentos están hilados, pero uno de los errores es que se toman imágenes y no se da cuenta de dónde se tomaron esas imágenes, ¿no? Entonces, obviamente que esto es inadecuado porque esto es plagio, entonces hay que dar cuenta siempre de dónde se tomó esa información, aunque sean imágenes y gráficas, se tiene que decir de dónde se sacó esa información y agregarlas en las referencias. Recuerden, son referencias, no bibliografía, ¿no? Entonces, esto es básicamente la retroalimentación de todas las actividades realizadas hasta este momento en la materia de geografía, política y económica. Cualquier duda, aclaración, comentario, situación, pues quedo pendiente. Sé que en este momento es difícil tal vez integrar de forma rápida todos estos elementos, pero espero que puedan entregar unas segundas entregas o un segundo intento. Quedo a su disposición para cualquier comentario o sugerencia. Recuerden mi correo electrónico cedillo.rosa914 @rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx.